¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenida a Punto y Contrapunto ya de viernes. Esta semana, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, volvió a hacerse viral en otra plataforma, en Twitter y en otras redes sociales más, por anunciar el futuro de la comunicación en las redes sociales, así lo dijo, la plataforma Meta. Esto lo hace después de varios escándalos que ha enfrentado su compañía, Facebook, por tener un monopolio prácticamente de datos de miles de millones de personas en el mundo, pero no es la única. Muchas redes sociales están en el terreno de la disputa sobre el control que ejercen en las vidas de millones de personas. ¿Qué hay que hacer ante esto? ¿Hay que regular las redes sociales? ¿No hay que regularlas? ¿Cómo podemos proteger la privacidad de personas usuarias de Instagram, de Facebook, de Twitter, de TikTok y de otras plataformas? Y Google también, por supuesto. Quédate con nosotros que vamos a hablar de este tema con 4 personas expertas en derechos digitales. Ya empezamos. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, anunció un enorme cambio en su empresa. Ya no se llamará Facebook, ahora será Meta, una plataforma de realidad inmersiva para conectarse al metaverso, así lo dijo. Según explicó el empresario, el metaverso es un universo de realidad virtual, donde las personas podremos encontrar todo lo que es posible desear en la vida real. Así de plano lo dijo. Pese a este cambio, los nombres de las redes sociales que también posee Zuckerberg, Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp, no cambiarán y que su nueva misión es ayudar, según él, que el metaverso se vuelva una realidad. Este cambio ocurre luego de semanas en que la empresa ha sido severamente cuestionada, pero no es la primera vez que la reputación de Zuckerberg y de Facebook está en crisis. El creador de esta red se ha presentado varias veces ante el Congreso de Estados Unidos para enfrentar acusaciones sobre difusión de noticias falsas y contenidos que incitan al odio. Primero lo hizo en 2018, tras el escándalo de Cambridge Analytica sobre el mal uso de datos de unos 87 millones de personas y la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016. En octubre del 2020, Zuckerberg estuvo también para hablar sobre la sección 230 de la Ley de la Decencia de las Comunicaciones, que exenta a compañías tecnológicas de responsabilidad sobre los contenidos publicados en sus plataformas. Y la audiencia más reciente fue en marzo de este año para explicar el papel de sus plataformas en la propagación de noticias falsas antes y después de la protesta en el Capitolio. Ayer no dijo nada de nada sobre los escándalos y acusaciones que enfrenta, aunque sí dijo que ha sido un año de mucho aprendizaje. Saludo con gusto a Grecia Macías, abogada de R3D, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cómo estás, Grecia? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien emocionada de platicar sobre estos temas. Yo de aprender de ustedes y un poco también preocupado porque lo que vi ayer sí me asustó. Incluso hasta había este trending topic de Black Mirror, que era como esta serie distópica que muchos conocemos, ¿no? Marta Tudón, coordinadora de Derechos Digitales en Artículo 19 para México y Centroamérica, una organización que defiende, entre otros temas, los derechos digitales y la libertad de expresión. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Genaro. Gracias a tu equipo también por la invitación. Bienvenida. Juan Casanueva, él regresa también a esta mesa, director de SocialTIC. ¿Cómo estás? Muy bien, gustoso estar de vuelta. Y Lucelena González, líder de proyectos en PIT Policy Lab. ¿Cómo estás, Lucelena? Muy bien, muchas gracias. A ver, primero una reflexión de ustedes. Empiezo contigo, Lucelena, sobre lo que presentó ayer este señor Zuckerberg, que ese video en donde nos presenta. A mí me hizo pensar en esa red social de hace varios años, muchos hablaron de ella, de Second Life, ¿no? En donde uno se convertía en un avatar y entraba ahí en una cosa extraña y tenías interacciones con otros usuarios y usuarias y demás. ¿Qué es lo que está haciendo este Zuckerberg al presentar Meta con ese video que se hizo, pues, la verdad, muy viral ahí en las redes sociales? ¿Cuál es tu reflexión en torno a eso? Ya después hablaremos de todos los embrollos y de todos los problemas que hay de las libertades, pero sí me gustaría escuchar de 4 personas que son muy digitales, que saben mucho de esto. ¿Qué opinan de lo que vieron ayer? A ver, primero yo creo que lo podemos ver desde dos frentes. El primero están tratando de tapar un hoyo que se abrió con los Facebook Papers ya hace casi más de un mes y de otras controversias que han tenido antes. Pero por el otro lado, creo que esto también, más que una realidad inmediata en el que el metaverse va a ser algo que mañana tengamos como un producto, es un anuncio de la voluntad de las compañías, no nada más de Facebook, sino de conglomerados de tecnología, por construir estos nuevos espacios invirtiendo en tecnologías inmersivas. Pero una vez más creo que es importante regresar a la necesidad de trabajar con las plataformas
para que la experiencia y el expertise de las trabajadoras que están dentro de estas plataformas, como la whistleblower, la persona que denunció, Frances Hagen, se convierta en una política de trabajo dentro de estas organizaciones. La realidad aumentada es una tecnología que habilita experiencias totalmente diferentes a las que conocemos hoy y que no podemos quedarnos atrás en la conversación sobre cómo orientarlas al interés público. Para arreglar Facebook y ahora también para arreglar lo que viene con el metaverso, Gilead Edelman de Wired resumía muy bien el trabajo que se necesita hacer dentro de la organización y lo decía con 4 políticas que dentro de los Facebook Papers ya se delinean muy bien. La primera era que tenían que empezar a buscar valor en sus productos más allá de la interacción y de picar a la gente dentro de la plataforma. La segunda era tener un poquito de humildad y aceptar que la inteligencia artificial no lo va a resolver todo. También ser responsables de la integridad de las personas fuera del norte global, porque es un mercado de muchísima rentabilidad para Facebook y para otras plataformas como TikTok, como YouTube. Y también no basar las decisiones de políticas dentro de la organización que impactan de forma global con presiones políticas específicas de los Estados Unidos. Y para esto creo que es bien importante que organizaciones como Red o como Article 19 que están acá, trabajemos en equipo también con SocialTIC para poner la conversación con las personas que utilizan estas plataformas sobre curación de contenidos, sobre curación algorítmica, la privacidad de datos, las brechas digitales y cómo las implicaciones del metaverso pueden exacerbarlas o nos pueden enfocar en trabajar para acortarlas y tener espacios digitales mucho más seguros, igualitarios e inclusivos. Bien, coincides con esta lectura y te pregunto también tu opinión sobre lo de Meta, Juan, porque yo sí lo vi el video y dije, híjole, sí me sacó de verdad mucha preocupación, sobre todo pensando en la gente muy joven que apenas va a empezar o que empieza a utilizar estas plataformas, ¿no? Ya uno digo, yo creo que yo ya no voy a entrarle ya a eso, aunque igual y no lo sé, al rato a lo mejor me van a encontrar por ahí, pero no lo creo, la verdad. Bueno, ahí el mensaje fue muy claro. O sea, Zuckerberg va por todo a nivel comercial. Ya fue por el chat, como cuando compraron WhatsApp, ya fueron por todo el tema de imágenes y videos, etcétera, con Instagram, y ahora van justamente por los espacios inmersivos, que, pues bueno, el mundo de los videojuegos ya es una realidad constante, y que ahí se da pie para hacer lo que pues habíamos visto en muchas películas en el pasado, el poder estar viviendo una realidad virtual y que si es que se llega a tener el ancho de banda para poder interactuar en esos espacios con más personas y tener acceso a ese nivel de gráficas, no sé si me vestiría como Zuckerberg o escogería a ese personaje, pues podemos imaginar esta realidad virtual, pero también interactuando como hoy en día se hace en muchos de los espacios de videojuegos. Aquí lo importante es, en mi punto de vista, 2 aspectos. Primero, algo que seguramente aquí mis colegas abogadas saben más que yo, que es el tema de los monopolios. Una vez más, y ante las revelaciones que se han visto en Facebook, dicen tanto poder en una sola empresa y como se ha revelado también, en una sola persona puede ser extremadamente peligroso, aún más si ya estamos hablando de generaciones que vamos a estar inmersas en esa tecnología, no en nuestras pantallas, sino totalmente alrededor y cómo convivimos y qué nos publicitan y qué van a acabar sabiendo de nosotros y nosotras. Estas plataformas de realidad aumentada que nos van a leer hasta los movimientos. Entonces, es el máximo nivel de inmersión y también de robo y de obtención de datos personales en todos los aspectos biométricos de una persona. Así que tengamos mucho cuidado y que, pues bueno, todos los focos rojos que ya hemos visto de Facebook se van a multiplicar cuando estemos hablando ya de este tipo de espacios. Marta, ¿coincides con esta lectura? Porque también parece que estuvimos diciendo a la gente, a ver, cuando salga y sea disponible esto, los lentes que seguramente sacarán, todo lo que van a comercializar para esta nueva plataforma, pues parece que le estamos diciendo a la gente, oigan, no, tengan cuidado. Es válido decirlo, evidentemente, por la preocupación que pueda haber, por lo que ya menciona Juan, pero ¿hay algún beneficio, algún pro de esto? ¿Cómo lo ves? Gracias. Agradezco ir en tercer lugar porque así podemos ir quizás decantando un poco los problemas que existen, así como los beneficios y también para que Grecia pueda rematar.
No es que la tecnología sea mala, la tecnología es maravillosa, habilita a las personas a que podamos conectarnos, a que podamos difundir información, a que podamos organizarnos, protestar. O sea, el problema no es la tecnología. Yo pienso, y Artículo 19 considera que el tema de Facebook y las prioridades, y por ende dónde coloca los recursos a su alcance, no está en resolver los problemas que ya existen en términos de derechos humanos. Se quiere de alguna manera olvidar o se quiere meter debajo de la alfombra que de lo que estamos hablando son de derechos humanos. Estamos hablando de derecho a la libertad de expresión, libertad de información, derecho de protesta, derecho a la privacidad, y que venga Facebook y nos diga, no voy a lidiar con esto ahorita, pero les presento mi nueva compañía, que genial que haga el desarrollo que quiera, pero si no puede garantizar que lo que ya existe, con el monopolio y el poder que ya tiene, va a hacer algo para resolver los problemas ya existentes, se me hace muy preocupante que estemos ya pensando en ampliar más el poder, en ampliar más la tecnología, si es que no existen ya consideraciones ni principios de derechos humanos que se tomen en cuenta en la manera en que se toman las decisiones en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en TikTok. O sea, como lo mencionaste desde un principio, no estamos hablando de una compañía. Facebook quizás es de las más poderosas, sobre todo también en México, que son de las tres más utilizadas las plataformas digitales, además de TikTok y de YouTube y de Instagram. No, Instagram también es de ellos, pero bueno, o sea, no estamos hablando de una sola compañía. Estamos hablando de cómo es que el gran monopolio y cómo la manera en que recopilan los datos y su propia formulación de negocios hace que quieran que la gente se quede sin importar qué. Estamos hablando de eso, estamos hablando de derechos humanos. Así que está perfecto que se creen tecnologías, pero hay que apegarnos a estándares y principios de derechos humanos que actualmente no existen en ninguna de las compañías. De acuerdo, o sea, la tecnología per se no es la enemiga, es más bien educar a la gente también para poder ejercer sus derechos, poder defender su privacidad en un mundo donde cada vez parece ser un bien escaso, Grecia. ¿Cómo lo ves? No solo educar a la gente, hacer responsable a las plataformas, porque las plataformas son responsables de cumplir con estándares de derechos humanos, los cuales han estado obviando, han estado olvidando hace mucho tiempo. Yo también voy en la misma línea de Marta. A mí me estresa de manera gigantesca que estemos hablando de Facebook y del metaverso, y en especial me da miedo porque es como quiere hacerse pasar por todo el universo del Internet cuando no es cierto, y también siento que son patadas ahogado por las recientes, tanto los escándalos que han pasado como también pues hablar sobre, si bien es un actor preponderante, pues un actor dominante dentro del mercado digital, cada vez ha perdido mucho más poder y reputación para hacer lo que supuestamente nos da, dice, o es parte de su marketing que hace también, que es manipular o promocionar o hacer marketing a las personas, ¿no? Entonces, sí, yo ayer tomé con un grano de sal todo lo que decía en su video, porque para mí hay un problema mucho más grande antes de siquiera hablar del metaverso y demás. Y que justo como dice Marta, eso es un tema de derechos humanos, y otra vez, y yo sé que esto es un tema de derechos humanos, pero la solución no es sacar el brazo legislativo y legislar de manera clara y sencilla, o hacer responsable, por ejemplo, a las plataformas por el contenido que sacan terceros, como es el debate ahorita en Estados Unidos por la sección 230 que medio mundo quiere mover, y es un debate mucho más complicado que algunas personas quieren hacer pasar. Entonces, para mí, y como bien estábamos hablando, es un tema de competencia económica, es un tema de protección de datos personales. Por ejemplo, en Estados Unidos no tienen una ley federal de protección de datos personales, la que tenemos aquí en México, tanto la federal de sujetos obligados como la general, perdón si estoy confundiendo los dos nombres, de datos en posesión de sujetos particulares, deja mucho que desear. Y a mí, en especial, me preocupa mucho que no estamos haciendo responsables a las empresas de eso. Deja tú, ya después vamos a hablar sobre buenos hábitos de higiene digital y demás, pero la principal responsabilidad a quien debemos llamar es a las empresas, y no solo eso, sino también a los gobiernos que han usado a estos como
tipo de huecos y no protecciones y desprotecciones en los derechos de los usuarios para pedir, por ejemplo, la remoción de contenido válido en Internet. Artículo 19 precisamente apenas acaba de sacar un informe muy interesante al respecto. Entonces, esto es un problema muy complicado y a mí me estresa muchísimo que solo estemos hablando del metaverso, la verdad. Ahorita regresamos justo después de la pausa para seguir hablando de todo lo demás, pero creo que sí era necesario hablar primero una reflexión en torno a esto, porque pues fue el anuncio de ayer, pero ahora sí lo conectamos con todo lo que mencionabas, Grecia. Déjame hacer una pausa y regresamos a hablar de todo esto, de lo que ya pusieron las panelistas y el panelista en la discusión esta noche, porque realmente Facebook sí es una empresa que tal vez la red social más poderosa del mundo, que ha sumado usuarios en Instagram, en WhatsApp, en Messenger y que con ello tiene básicamente los datos de la mitad de la población mundial. ¿Qué hace con esos datos? ¿Cómo se puede responsabilizar a una empresa? Sí, por cierto, los contactamos y los invitamos a esta mesa y declinaron su participación en esta ocasión. Pero bueno, hacemos una pausa, al regresar hablaremos más de las redes sociales, del poder que tienen, del derecho a la privacidad, de la huella digital y otros temas. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.